Nos encontramos hoy en este cuarto encuentro de la Cátedra Abierta de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Los encuentros anteriores giraron en torno a las 3 T a las que nos convoca Francisco, de tierra, techo y trabajo. Y para pensar en el conocimiento que producimos de abajo hacia arriba, desde las periferias, desde los márgenes hacia adentro, era necesario pensar en la educación que construimos como pueblo, intentar poner en valor ese conocimiento muchas veces silenciado. Las exposiciones van a girar sobre todo en torno a 3 preguntas. ¿Sobre qué problemas no resueltos puso luz el coronavirus? ¿Cuáles son las enseñanzas que nos deja? ¿Y cómo pensamos la reconstrucción del país pospandemia? Para esto tendremos a 3 compañeros expositores, Jacqueline Flores, Jaime Persic y Raúl Civechi. En primer lugar, nos va a hablar la compañera Jacqueline Flores, referente al Movimiento de Trabajadores Excluidos de la UTEP, promotora ambiental de la Federación Argentina de Cartoneros, Carreros y Recicladores, fundadora de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Hoy es un día bastante emocionante para que venimos construyendo hace mucho tiempo. Voy a intentar que no se me quiebre la voz, pero bueno, pensar esto que nos convoca, ¿no? La Universidad Latinoamericana de las Periferias, cuánta historia por no solamente contar y desandar, pero por sobre todas las cosas de la pertenencia que pretendemos que todos y cada uno de los que se nos han acercado todos estos años comprendan y entiendan desde qué lugar el pueblo construye, desde qué lugar el pueblo demanda, si se quiere, y desde qué lugar el pueblo se hace propia derechos negados. Y la realidad es que pensar la educación desde los movimientos sociales es absolutamente necesario reconocer, o al menos reconocemos de que el que se salve quien puede, la verdad que no sirve, no funciona, y eso excluye. Y hay algo particular y muy profundo que nosotros venimos hace muchos años, es combatiendo la cultura del descarte, ¿no? Y ahí, combatiendo la cultura del descarte, hemos tenido la capacidad de pelear, de llevar adelante absolutamente consignas muy claras del pensamiento y del sentir del pueblo, que tiene que ver con esos derechos negados, esos derechos que duelen, esos derechos que cuando no los tenés cumplidos, lo único que hace es sostenerte en algo que no hemos elegido. Y a partir del recorrido que tenemos, a partir del movimiento de trabajadores excluidos, que muchas veces nos preguntaron por qué nos llamamos de tal manera. Ustedes saben que el resultado de cómo nos llamamos tiene que ver con la identidad. La verdad que reconocemos que nos excluyeron de todos los derechos, pero con la capacidad que tenemos de reconstruir el dolor con el amor, es que pudimos caminar hacia adelante. Y esa es la fuerza, ese es el motor que nos llevó a pensar, por ejemplo, y mirar la realidad educativa desde un lugar bastante crítico, si se quiere, porque si nos ponemos a pensar que nuestros niños, no solamente ahora que es tangible y se puede decir de los barrios populares, ¿no? Porque ahora le podemos dar nombre al territorio que muchos años hemos caminado, ¿cómo podemos hacer la situación y llevadera de un niño que no tiene para comer, que va a una escuela y tenga que estar 4, 5, 6 horas? ¿O cómo podemos hacer, compañeros míos, compañeras mías, compañeres, que a partir del trabajo, porque nosotros nacemos del descarte, nosotros nacemos de no tener una opción, generar un trabajo a partir de la tarea de cartonear? ¿Cómo podemos entender si con esos derechos incumplidos nuestros adolescentes, nuestros jóvenes pueden llegar a determinadas horas donde el sistema establecido, no pensado con ellos, los sigue expulsando? Porque la realidad es que si nuestros compañeros tienen que trabajar en la economía popular, no pueden asistir al mandato de las horas de un aula. Y pensando y entendiendo la realidad de nuestro sector, es que nos pusimos a pensar en cómo construir un derecho. Y esto acá es donde me toca
profundamente, digamos, porque es la única parte donde el relato puede ser, si se quiere, desde lo personal a lo colectivo, porque me tocó enfrentar esta realidad de no tener el acceso a la educación en mi vida propia, y es muy limitante a la hora de comprender por qué tiene que ganar el descarte cuando nosotros no lo elegimos. Y concebirnos a partir de retomar el derecho tuvo que ver con la conquista del MTE y con la conquista de la identidad que nosotras y nosotros fuimos construyendo, y que tiene que haber a partir de eso, como nos conformamos en el MTE, retomar y repensar, así como lo hicimos en la ciudad de Buenos Aires, cuando ganamos el sistema de reciclado con inclusión social, que se nos reconoce como trabajadores y trabajadoras. Era obvio que íbamos a querer ir por más, y ahí es cuando fuimos, en el seno de una de las cooperativas, de las tantas cooperativas que conformamos el MT, pero que también tiene su particularidad, donde de su nacimiento somos todas mujeres, con esa fuerza de mujer de la economía popular, es que nos animamos a retomar ese derecho negado. Y ese derecho tiene que ver con una palabra que significa mucho, porque tiene que ver con la identidad, de cómo se llama el recupero de este derecho, y la cooperativa a la cual soy parte, que acá hay compañeras que me acompañan hoy, tiene un nombre mapuche y uno de sus significados es mujer decidida. Y decidimos entre todas ir a retomar ese derecho que se nos negó toda la vida. ¿Y por qué? Porque a partir del trabajo ordenador de la vida, como tuvimos la capacidad de plantarnos desde ese lugar y concebirlo desde ese lugar, fuimos por el derecho de las compañeras, y es una realidad, porque el bachi cartonero, el primer bachi popular cartonero en Latinoamérica, nace de las conquistas del pueblo. Y nace con una propuesta clara. ¿Por qué? Porque la verdad que si la educación la seguimos pensando para pocos y entre pocos, verticalmente siempre nos van a excluir. Y acá es donde nos animamos a dar un paso muy importante, porque la educación que queremos por delante tiene que ver con este sentido de pertenencia de patria, ¿no? Porque somos patria, mis compañeras y mis compañeros somos patria. Y porque concebimos el saber desde otro lugar, desde el lugar colectivo, no solamente de la enseñanza vertical a hacerme repetir algo que no comprendo. Y sin embargo, en el bachi popular pudimos encontrar y desandar otra forma de educación, porque tiene que ver con la realidad del 40% de la economía popular en esta patria. No le podemos pedir a un compañero que después de tirar una carreta durante 8 horas, 10 horas en el día, encima le digamos que tiene que cumplir con ciertos horarios para que ese derecho de educación le llegue. No hay un horario para la economía popular dentro de lo que se ha construido en educación. Y acá es donde pateamos el tablero. Acá es donde pusimos a disposición la herramienta de la educación a la economía popular. Tiene que ver con el sentido de pertenencia, pero también tiene que ver con un sentido de humanidad. Ponernos a disposición del otro y la otra. Y acá es donde la militancia profunda de la construcción de la educación no es tibia, pero porque el pueblo cuando demanda tampoco es tibio. Y acá es donde nos pudimos poner de acuerdo. Estamos todos al servicio de que este derecho sea cumplido. Y para que exista la facultad que tanto nos da orgullo, es el recorrido de haber interpelado un derecho negado y que nosotros hoy estamos poniendo en valor. Si es real que todos estamos convencidos que la universidad se debe llenar de pueblo, creo que se me siente en la voz el profundo orgullo que esta construcción nos ha permitido. Despertar del pueblo tiene que ver con que la opresión tiene muchas formas y nosotros construimos desde el MT.
y que hoy exista y que sea una realidad y que no haya sido solamente un sueño y que todos nosotros le podamos dar vida a la Universidad Latinoamericana de las Periferias, tiene que ver con ese coraje que lo pusimos a disposición de lo colectivo, tiene que ver con que queremos seguir interpelando, pero que no vamos a negociar ninguno de nuestros derechos, incluidos el de la educación. Porque un pueblo despierto es parte de la construcción para adelante. Un pueblo dormido, lo único que hace, la opresión, es conducirlo, a sostenerlo pura y exclusivamente a ganancia del capital. Cuando nosotras pudimos llevar adelante el Bachi en el 2017, lo soñábamos en grande. ¿Y por qué lo soñábamos en grande? Porque nos estaba cambiando la vida, porque nos estaba abriendo la cabeza. Que hoy existan otros Bachis dentro del MT hace saber que el camino elegido es mucho más profundo, es mucho más difícil, pero más certero, porque tiene la voz viva del pueblo. Que en otros Bachis, como por ejemplo el de Atuel, haya compañeros nuestros de Viento de Libertad, donde muchos años quisieron adormecer a nuestra juventud y sin embargo hoy tienen un camino de despertar y que tiene que ver con lo colectivo, que tiene que ver con el amor, que tiene que ver con el compromiso, que tiene que ver con esto que entregamos. Construir en libertad es lo mejor que le puede pasar a un pueblo. Construir en libertad, hacerlo parte de la discusión, hacerlo parte de lo colectivo. Es algo que hemos aprendido y que no vamos a negociar. Nunca más vamos a negociar que no nos hagan parte hacia dónde queremos ir. Y esta prepotencia que se tiene desde la economía popular, que no es ni más ni menos que respeto, es haber aprendido a pararnos en la vida en el lugar que siempre nos correspondió. Y que la cultura del descarte con nosotros ya no tiene y no nos va a tener de rehenes. Por eso es tan importante construir la educación desde lo popular. Por eso tiene que ver con el compromiso profundo de todos aquellos que quieran venir a construir la patria profunda, tiene que ver con ponerse a disposición. Ahí hay una palabra que muchas veces anda por ahí dando vuelta y depende del sentido que se le dé, es el sentido del peso que tiene real. Ser solidario aparece mucho. Ser solidario no significa convidar lo que te sobra. Ser solidario es entregar lo que sos. Y a partir de lo que somos, convidamos. Entonces a mí me parece que nosotros, sabiendo lo que pasa en la educación en la República Argentina, sabiendo lo que pasa en la educación en la ciudad de Buenos Aires, sabemos lo que pasa en la educación en esta pandemia mundial que hoy nos toca como país atravesar. Cuán solidarios somos, que a partir de la herramienta construida y propuesta por nosotros y nosotras, hoy es una realidad. Pero a partir de eso, cómo solidariamente el pueblo se sigue sosteniendo, porque nuestros bachis hoy son ollas populares que le permiten que el pueblo tenga comida, ¿no? Esa es la profunda identidad que queremos construir hacia adelante y que las puertas de la universidad, a la cual obviamente me da orgullo todo el camino y el recorrido de lo colectivo, fundar semejante herramienta, hace que no deje de temblar de la emoción, pero hablando las cosas concretas como las tenemos que hablar. ¿Quién iba a pensar que una cartonera y un cartonero iba a soñar con ser parte de la universidad? Bienvenido a todos y cada uno de ustedes, porque nuestra universidad se va a llenar, no solamente de cartoneros y cartoneras, se va a llenar de economía popular, porque es un espacio que le pertenece, porque construimos para soltar, para llenar no solamente de sueños, sino con conceptos concretos, para cambiar la vida y la realidad de la patria que queremos y anhelamos. Sabiendo que está todo desarmado, sabiendo que hoy se quiere dar clases, sacar los pupitres de las escuelas
como si fueran bares. Eso no lo vamos a permitir. No lo vamos a permitir porque el pueblo sabe lo que se merece, porque venimos construyendo para que de una vez por todas la patria sea lo que todos soñamos en el conjunto, pero con nosotros y nosotras también, discutiendo y no haciendo elegir cuáles son de los derechos que nos van a cumplir. Y después la profundidad que tiene un bachi popular cartonero, lo más profundo que tiene es su corazón, porque ahí es donde los profes y los compañeros se transmiten saber. El bachi popular cartonero tiene perspectiva de género, y sí, porque tiene que entrar en la vida del mundo cartonero, comprenderlo y entenderlo, por sobre todas las cosas, para que eso nos permita respetar la historia, el recorrido y el saber de todos y cada uno de mis compañeros y compañeras. Por eso, no hay un limitante para soñar, pero tampoco hay un limitante para construir una herramienta realmente pensada desde el sentir para el saber colectivo. Esto es muy importante, porque todos aprendemos y no aprendemos pocas cosas. No hacemos un canje, al contrario, las experiencias hacen que de una vez por todas, cada uno de nosotros podamos ocupar el lugar que realmente nos merecemos. Nosotros no generamos, no fundamos, no soñamos un bachi para terminar siendo solamente un título. No. Nosotros soñamos un bachi y arrebatamos el derecho a la educación para terminar siendo parte de algo mucho más grande y más colectivo, que tiene que ver con algo que revaloriza la economía popular y que poner al hombre y a la mujer en el centro. La economía popular evidentemente no ha nacido para ser conducida, ha sido para ser colectiva, ha sido para ser la propia. Y nosotros no nos vamos a quedar mendigando derechos. Nosotros estamos absolutamente decididos a conquistar derechos. A partir de esta identidad que convidamos desde el MT, desde la FACIR, desde la economía popular, y convidamos desde esta herramienta de la Universidad Latinoamericana de las Periferias, es a construir en libertad, con pensamiento colectivo, pero por sobre todas las cosas, para ponernos a disposición del pueblo. Es el mayor de los mandatos, la nobleza, el espíritu y los sentimientos tienen que estar por delante de cualquier construcción colectiva, porque si no la hacemos de esta manera, corremos un gran riesgo, que es importante. Perdemos el objetivo. Y sin amor y sin felicidad del pueblo, no se puede construir nada grande. Y nosotros ya hemos decidido que lo que vamos a construir va a ser muy grande, porque por delante lo que tenemos es convidar la herramienta de una universidad a la economía popular que hoy representa como trabajadores y trabajadoras en la República Argentina el 40% de esas almas que alguien decidió que quedaran a la deriva. Y la construcción de la economía popular y el sentido de pertenencia ha hecho que los compañeros hoy entiendan que sí es verdad que el derecho a la educación lo podemos retomar en nuestra vida, pero por sobre todas las cosas, que no nos niegan más es porque nos pertenece. Y con respeto vamos construyendo. Por respeto vamos construyendo por delante. Pero no habrá quien nos niegue un derecho. Con esta concepción de identidad colectiva. No queremos ser un espacio donde aglutina excluidos de ningún sistema. Lo que queremos hacer a partir de la universidad es el despertar de los pueblos, pero nunca vamos a negociar la felicidad que provoca ser parte de este derecho. Nos cambia la vida, nos cambia el pensamiento. Lo que no cambia nunca es el corazón de lo colectivo. Ahí es donde la esencia del fuego de la lucha hace que un pueblo se contagie. Así que
creo yo que una de las cuestiones que no tenemos que dejar de lado es convidar la herramienta y pensar una herramienta para el colectivo. No la podemos pensar de ahora en más en estructuras pequeñas que solo lo piensen unos pocos. Esto que está pasando hoy, digo, ¿no? Nosotros lo venimos soñando hace muchos años. A nosotros se nos ha dado la posibilidad, a partir del Bachi, de despertar y de acercar una herramienta muy importante, que es la educación. ¿A cuántas gotas toda la estructura de lo que está armado ha podido cada una de nosotras tener una hija suelta por ahí pensando y soñando en la universidad pública? Que eso también es una realidad. Pero esta herramienta que estamos construyendo, que hemos construido, que hemos fundado, no va a hacer pensar nunca más a una compañera cartonera o un compañero cartonero, sino va a poder ver el sueño de un hijo estudiando en una universidad. Esto es lo que me emociona, esto es lo que nos merecemos. No rogar al universo que alguna vez nos toque esa suerte. Hoy podemos construir algo que va a ser una realidad porque generaciones por generaciones van a tener la puerta abierta de la universidad que ha construido el pueblo consciente del derecho que nunca se le debe haber negado. Eso nos pertenece a nosotros. Generaciones y generaciones educadas en una universidad pública donde a partir de este sentimiento, que es la construcción y la educación, va a hacer que nunca más un cartonero o una cartonera no se piense en un bache popular, no se piense alfabetizándose, no se piense terminando la secundaria, pero por sobre todas las cosas, no se piense viéndose y recibiéndose en la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Muchísimas gracias por la emoción, por el amor, por pensar la educación desde donde hay que pensarla, ¿sí? Por el hablar desde ahí. Yo también me emociona escucharte. Bueno, desde ahí, desde el amor y desde pensar en el derecho que nos fue negado durante mucho tiempo, ahora va a hablar el compañero Jaime Persic, secretario de Políticas Universitarias del Ministerio de Educación de la Nación. Felicitarla a Jackie por lo que dijo, por lo que nos pudo contar, y por la experiencia de la construcción, ¿no? La verdad que como la experiencia que contaba Jackie, son las experiencias que el pueblo acumula, ¿no? Como esa, como otra en otro lado, eso es lo que va haciendo la construcción de una identidad nacional, ¿no? Todas esas experiencias de lucha, de organización, de rebelarse, de no someterse, de no aceptar que lo que toca es lo que toca, porque lo que toca alguien dijo que nos toca, y nosotros podemos creer que toca otra cosa. ¿Qué problemas no resueltos nos enfrenta este desastre que vive la humanidad y que vive la Argentina, ¿no? Y ustedes habrán escuchado y me parece que da para discutirlo y para pensarlo, ¿no? La desigualdad es el problema no resuelto agravado que tenemos. Y entonces, fíjense la trampa en la que caemos, porque es la desigualdad y después dicen, bueno, la pobreza. Ahora, la desigualdad es desigualdad, no es los pobres, la desigualdad son los ricos también. O sea, la desigualdad es la concentración, la desigualdad es que hay cada vez, y esto es un invento que tiene la Argentina 30 años, lo decía, Jackie decía, nunca más vamos a dejar, hace 30 años a la Argentina la metieron en un camino de que había parte de la sociedad que podía quedar afuera. 30, la dictadura es la que lo hizo. Ahora, al mismo tiempo que dejaban una parte de la sociedad fuera y que la dejan sin nada, a otra le dan todo. A otra le dan todo. Y ustedes me dirán, bueno, no es así. Bueno, yo les aseguro que es así. En la Argentina, como decía Jackie, hay argentinos que no tienen nada.
Hay chicos en Argentina que entran a escuelas, entran a jardines de infantes que saben que van a terminar con un título de una escuela de Estados Unidos. O sea, tienen todo, tienen la vida resuelta a los 3 años, mientras hay compatriotas nuestros que no tienen nada. Y eso es la desigualdad llevada al extremo. Ahora la vemos en la pandemia, porque la pandemia nos hizo más pobres, nos aisló, hizo que dejaran de funcionar las escuelas de todos, no, las escuelas de los más humildes, las escuelas de otros sectores en la Argentina funcionan plenamente. También funcionan escuelas públicas donde hay compañeras y compañeros, maestros, maestras que se rompen el alma por sus chicos. Pero la realidad es que las escuelas de los sectores más ricos de la Argentina funcionan plenamente. No pueden ir, pero tienen todo lo que tienen que tener. Mientras en la Argentina hay chicos, hay chicas que han quedado fuera de todo. Y este es el modelo. Entonces, ¿qué problemas no resueltos? El problema del modelo. El modelo, no como una entelequia, como una palabra, porque yo digo el modelo, ustedes me dicen el modelo. No, el modelo es lo que llevamos todo en la espalda. Es lo que nos hace vivir como vivimos. Y ese problema no está resuelto, no solo no está resuelto, sino que está agravado en la Argentina de hoy, en el mundo de hoy. Pero bueno, el mundo es un problema de todos, en la Argentina es nuestro problema y nuestro tema, y lo que tenemos que transformar. Entonces, esa es una de las cuestiones, la desigualdad. Y la desigualdad, me parece que tenemos que hacernos cargo no solo de discutir la pobreza, sino discutir la concentración, que en la Argentina desde la dictadura en adelante nunca lo hemos logrado resolver, estructuralmente no lo hemos logrado resolver nunca. Antes de la dictadura la Argentina no tenía trabajo no registrado, la Argentina no tenía los niveles de desigualdad, es un modelo. Entonces, también es para decirlo, ese modelo no es siempre igual. Hay momentos que es más duro y es más crudo y es más concentrador, y momentos que es mejor. Hay momentos que se cierran escuelas y momentos que se construyen escuelas. Ahora, el tema del modelo el modelo es un modelo que instaura desigualdad, y la desigualdad tiene connotaciones sociales, laborales, económicas y educativas también. Y me parece que eso es un problema no resuelto. El segundo, que yo para decir acá, y en estos 12 minutos que tenemos que hablar, el segundo tema es el modelo educativo que parte de una escuela que todo lo sabe, suponiendo que todo lo sabe, con un pueblo que no sabe nada. Eso es lo que supone, y de eso parte. Entonces, es casi como como entender que el pueblo argentino no sabe nada y que tiene que ir a la escuela para saber. Ahora, el pueblo argentino sabe un montón de cosas. ¿Por qué? Ustedes me dirán, bueno, ¿qué es? Bueno, el pueblo argentino es el que sostuvo este país en los peores momentos. Lo sostuvo. Acá hubo una dictadura horrible, perdimos una guerra, pasamos la hiperinflación del 89, pasamos la crisis del 2001, estamos pasando una pandemia. Eso lo sostiene un pueblo que abraza a sus hijos, que los protege, que los cuida en la medida de lo que puede. Entonces el pueblo argentino sabe un montón de cosas. Lo que pasa es que parte de una premisa que hay un conocimiento que es oficializado, y fuera de eso no existe nada. Fuera de eso no existe nada. Y a nosotros lo que nos parece es que hay que dar esa discusión, hay que dar esa lucha por oficializar conocimiento que no es oficial, que no está oficializado. Ustedes me dirán, bueno, es la primera vez que pasa. Yo no soy historiador y no quiero ir para atrás, pero en el año 49 el general Perón creó la Universidad Obrera Nacional, que era una universidad por medio de la cual los obreros llegaban a la universidad sin hacer el recorrido que hoy todos conocemos y nos parece que es el único posible, que es ir al jardín, ir a la primaria, ir a la secundaria y después ir a la universidad. Y después de eso ir a la fábrica. Bueno, inventaron otro modelo, que era de la fábrica, ibas a la universidad y te recibía de ingeniero. Eso tenía muchas condiciones, ¿no? El Estado tenía que poner mucha plata. Sí, el Estado tiene que poner mucha plata, porque si, como dice Jackie, los derechos tienen un costo en la sociedad. Los derechos no son gratis, los derechos hay que pagarlos. Ahora,
¿Quién los paga? Bueno, si cada uno tiene que pagar el suyo, no los puede pagar todo el mundo. Entonces el Estado es el que tiene que proteger los derechos de todos. ¿Quién los paga? El Estado. Eso se inventó en el 49, después se abandonó y nos pareció que el camino es, tenés que ir al jardín, después tenés que ir a la primaria, pero en algunos lados no hay jardín. Entonces ya entraste manco. Tenés que ir a la primaria y tenés que tener 2 idiomas. Bueno, en algunos lados no pasa, entonces ya sos rengo. Y después tenés que ir a la secundaria y de repente tenés que, de un día para el otro, tenés que aguantarnos a los profesores, a 16 profesores, 1, 2, 3, 4, 5, si estás en la provincia 6 años. Y el que no lo puede aguantar terminó ahí, es manco, rengo y es sordo. Y quedó así, lo dejamos así. Ahora, hay otros caminos para recorrer. De hecho, en la Argentina, en mi universidad hay un montón. Vos tenés 25 años, no terminaste la secundaria, podés ir a la universidad. Ahora, si tenés 24, no. Si tenés 25, sí, si tenés 24, no. Bueno, es inexplicable. Salvo ¿para quién? Para aquel que dice que hay un conocimiento oficial, que es y el otro no existe. El conocimiento que produce el pueblo no existe. Bueno, estas son discusiones, son peleas, Bueno, ¿qué enseñanza nos deja? Bueno, el Papa lo dice, Jackie lo citaba, ¿no? La cultura del descarte, ¿no? Y versus la cultura del descarte es la cultura del encuentro. Y si ustedes escuchan, cuando hablan de educación, en educación, que se dice, bueno, lo habrán escuchado, lo habrán escuchado. Después le digo lo que pienso de eso. La tolerancia, ¿no? Dicen todo el tiempo la tolerancia. La tolerancia es una palabra espantosa, porque yo te tengo que tolerar, es que te tengo que aguantar. Me das asco, pero te tengo que aguantar. Y la verdad que creo que es una catástrofe eso para la educación. Y yo te diría, creo que eso es lo que hay que discutir. En todo caso es la aceptación de los demás. Los demás son como son, y yo me construyo porque hay otros. Digo, yendo más profundo, no sería la aceptación del otro. La tolerancia es una cosa catastrófica. Sería la convocatoria al otro. Yo me construyo en la medida que puedo construir con otro que no es igual que yo. Porque para otro que es igual que yo me alcanza conmigo. Yo necesito otro, tengo que convocar a los demás. Bueno, esa capacidad, la educación del mundo, pero insisto, la del mundo es un problema del mundo, es un problema del Papa, la del mundo. Y nosotros tenemos que ayudarlo a él, a que resuelva cómo puede resolver la catástrofe que vive la humanidad. Nuestro problema también en la Argentina. Y nosotros tenemos la obligación de construir una escuela que convoque a todos, que sea atractiva para todos, que sea atractiva. ¿Saben quiénes son los que más problemas tienen hoy en la educación argentina? Los jóvenes. Ustedes saben que hay una parte importante de los jóvenes que no se aguanta la escuela, no se la aguanta. Esta escuela que le ofrecemos no la aguanta. ¿Por qué? Bueno, porque parte del supuesto de que ellos no saben, parte del supuesto de que los jóvenes son malos, parte del supuesto que muchos jóvenes van a ser... Bueno, nosotros tenemos que construir y tener una oferta educativa que parta de los intereses de los jóvenes, no de lo que no pueden, sino de todo aquello que pueden. Fíjense ustedes lo que se comunica de los jóvenes. Siempre los jóvenes aparecen en el lugar del delito, siempre aparecen en el lugar de lo que no pueden, siempre es el estigma de los jóvenes, y de los jóvenes, ¿qué jóvenes? De los jóvenes de los sectores populares. Nunca aparecen colectivamente, siempre aparecen, hay uno que es un fenómeno. Mirá que cómo pudo, todos los demás no pueden, este pudo. Y yo creo que hay que discutir ese estereotipo que hay de los jóvenes porque construye una imagen de fractura social, ¿no? Y lo que creo es que la oferta educativa tiene que partir de todo lo que los jóvenes pueden. Y entonces me parece que lo que hay que darle un valor enorme es a la formación profesional y a la formación laboral, y partir de eso en la escuela, de todo aquello que a los jóvenes les interesa, de todo aquello de lo que pueden, porque es muy difícil construir si todo el tiempo te dicen que no podés. Si todo el tiempo te dicen que no podés, bueno, hay un día que no podés.
me parece que hay que dar vuelta a la taba y hay que empezar de aquello que los jóvenes pueden. Y con esto termino. En la Argentina no hay un problema de trabajo, hay un problema de empleo. Todo el mundo trabaja en la Argentina, lo que no hay es empleo. Y entonces, los jóvenes trabajan. El tema es que no hay empleo y para los jóvenes menos. Entonces me parece que la oferta educativa de los bachi, de la universidad de la periferia, de las universidades públicas, de la escuela secundaria, tiene que meter en el centro de su problema, de su tarea, ya que decía el hombre y la mujer, a los chicos y las chicas, y los tiene que poner en el centro y sus intereses, no sus intereses y una especie de libre albedrío y que hagan lo que quieran, sus intereses y a partir de sus intereses coproducir conocimiento, producir con los jóvenes, con los chicos, con los profesores, con la comunidad, el conocimiento. Me parece a mí que los oficios, la formación profesional, no solo no reducen la propuesta educativa, sino que la enriquecen. Y creo que la tarea de la escuela secundaria, de la universidad, tiene que ir por ese lado. Tiene que ser posible de coproducir, y cuando digo coproducir es producir con conocimiento a partir de la formación en oficio, de la formación profesional, pero también, y aquí vamos a entrar, tenemos que tener cuidado de no entrar en la trampa, no de el trabajo y el oficio que ofrece la escuela, porque ese oficio es el oficio oficializado, es el trabajo oficializado. Y lo que va a ofrecer la escuela, lo que va a ofrecer la universidad es lo que ella sabe. Y me parece que hay que partir de aquello que el pueblo sabe y coproducir conocimiento a partir de eso. También pensando en la misma línea de poner a los pibes y pibas del pueblo en el centro de la construcción de nuestras escuelas, nuestras universidades, ese desafío que está arrancando. Bueno, ahora le damos la palabra a Raúl Civechi, escritor, periodista e investigador especializado en el estudio de los movimientos populares latinoamericanos. Yo soy educador popular, voy a hablar de la educación en algunos movimientos, pero sobre todo en el movimiento Sin Tierra de Brasil. Antes de eso quisiera reflexionar, ¿qué objetivo tiene la educación en los movimientos? ¿Para qué hacemos formación, educación, talleres en los movimientos? Bueno, se trata de crear, de forjar, de parir sujetos colectivos. Aquí no se trata de, como decía recién Jaime, no se trata de generar genios, individuos que triunfen por su cuenta, sujetos colectivos. Sujetos colectivos en movimiento, no para dormir la siesta, sujetos colectivos activos, sujetos colectivos que sean capaces de moverse en todos los sentidos del moverse, en el sentido como personas y en el sentido colectivo. Sujetos colectivos en movimiento para transformar el mundo y transformarse ellos en ese transformar el mundo. Y hay dos ideas que me parece que son claves en el tema de la educación y del tipo de seres humanos y de colectivos que queremos forjar. Uno es la dignidad. Seres humanos dignos y que por lo tanto vivan vidas dignas y compartan vidas dignas. Y en segundo lugar, que sean capaces de hermanarse, fraternidad. A mí me gusta mucho más el concepto de fraternidad, de hermanamiento, que el de solidaridad, que siempre hay uno que es solidario con otro y no terminamos de romper esa cosa de que yo soy el activo, que me solidarizo con otro, que me necesita. No, el hermanamiento es algo muy profundo, muy, muy de adentro. Entonces, entrando en el tema del movimiento Sin Tierra, ¿por qué el movimiento Sin Tierra? Porque es quizá el movimiento latinoamericano que con mayor profundidad y espacio y tiempo ha trabajado el tema educativo. Estamos hablando de que en 30 y tantos años, 35 ya, desde las primeras escuelas, tienen 2.000 escuelas en campamentos y asentamientos. 2.000 escuelas propias, con 4.000 maestras, maestros, profesores, profesoras, que muchos de ellos provienen del MST, donde hay alfabetización para adultos,
centros preescolares, donde hay escuelas itinerantes, porque a veces la escuela tiene que ser itinerante, porque si la gente va rotando porque emigra con el tema de la búsqueda de empleo de los padres, la escuela tiene que ser itinerante. Y aquí hay un desafío ya inicial. ¿Quién es el que manda? ¿La escuela o el sujeto de la educación, que no son los docentes ni en la escuela, sino las personas? ¿Verdad? Fíjense qué cosa más interesante. Los Sin Tierra plantean que lo que educa no es una institución, no es un aula, no es la maestra, el maestro. Lo que educa son las prácticas sociales que la escuela está promoviendo. Lo que forma al ser humano son las prácticas sociales, las relaciones sociales que promovemos a partir de la práctica cotidiana. Entonces, si lo fundamental son las prácticas sociales y las relaciones sociales, entonces el movimiento como tal, la sociedad en movimiento, los colectivos humanos, son los sujetos educativos. Si no lo reducimos todo a una persona, a la figura de la maestra, del maestro, del profesor, de la profesora. Y dicen que estas prácticas sociales, que las relaciones con los docentes y entre los alumnos no sean jerárquicas, no sean violentas, sean de compañerismo, y que se fomente el compañerismo y no la competencia, etcétera, etcétera, que eso es más importante que la currícula, que esos contenidos abstractos que vienen envasados en libros, en cuadernos, para que los chicos los aprendan, los memoricen y los repitan como papagayos. Y los Sin Tierra dicen, el principio educativo por excelencia es transformarse transformando. ¿Qué transformamos? La tierra, las personas, las propias pedagogías que no están en manos de personas que saben todo y nosotros no sabemos nada. La propia idea de alumno es una idea a superar, porque el alumno, recién se dijo, es el que no tiene luz, ¿verdad? Entonces hay que inculcarle cosas al alumno, ¿verdad? No, el alumno sabe, la gente sabe, los sectores populares saben, y no podemos ningunear esos saberes. Yo diría que uno de los elementos más interesantes que podemos tener es el aprender juntos. Yo cuando llego a un aula sé algunas cosas, las transmito, y no sé muchas otras, y las aprendo y las compartimos unos y otros. Los Sin Tierra también dicen, la escuela como institución y el movimiento tienen lógicas contradictorias, porque la escuela es una institución estructurada, con reglas, con un orden ya instituido, y dicen que ese encuentro entre escuela y movimiento es necesariamente conflictivo. Y ahora voy a citar textualmente. Existe una diferencia sutil pero enorme, dicen ellos, entre pretender construir una escuela revolucionaria y revolucionarizar la escuela, revolucionar la escuela. Porque quiere decir que la escuela podemos insertarla en el movimiento social, en el movimiento de transformación de la sociedad. Entonces termina siendo mucho más que una escuela. Son palabras, pero quiero decir con esto que la idea de sujeto-objeto, el sujeto es el que educa, el objeto es el que va a sentarse y aprender, es una educación con ellos, no para ellos. Para que sean seres humanos dignos, y para que sean seres humanos dignos, no pueden ser objetos sentados en un aula, que además llegan con hambre, mal vestidos, con frío, por supuesto, ¿verdad? Y el espacio pedagógico, el espacio educativo tiene que ser un espacio de creación, de potencia, de fuerza, que los potencie como sujetos, como sujetos colectivos. Finalmente, dicen los Sin Tierra, un elemento clave de la educación es crear un ambiente educativo, un ambiente pedagógico. Y eso tiene que ver con todo lo material, pero además tiene que ver con un clima educativo que tiene que ver con no solo las paredes del aula, no solo la calidad de la alimentación, sino además con que haya vínculos entre iguales. Por supuesto que el docente nunca es un igual con el alumno, pero podemos establecer relaciones de cooperación, de yo te enseño esto y vos qué me vas a enseñar,
de yo te aporto, porque yo soy educador popular, pero si me ponen con un carro a recoger cartón en la calle y acompañado compañeros que recogen cartón aquí en Montevideo, donde vivo, yo no sé ni por qué calle hay que ir porque no sé dónde está el buen cartón o dónde hay más cantidad, y cuando me enfrento al cartón, ¿cuál agarro? Este que es más gruesito, que va a pesar más y me lo pagan más, me entrevero. Entonces, tengo cosas que aprender y cosas para aprender de la vida, y esas me las van a enseñar los chicos y las chicas, ¿verdad? Y si hablamos de género, por supuesto que las chicas me van a enseñar mucho, ¿verdad? De violencia y de dignidad. Entonces, me parece que el ambiente educativo que seamos capaces de crear, no yo en mi aula con mis alumnos, sino colectivamente como comunidad educativa. Y la comunidad educativa es el movimiento social. La comunidad educativa no es un dirigente, no es un señor, no es un ministro, todo bien con ellos, pero la comunidad educativa es los que nos ponemos en movimientos para transformar el mundo. Y si hay quien no quiere estar, bueno, ya veremos cómo podemos hacer para que se incorpore. Y termino de citar a los Sin Tierra. No existe el educador, la educadora, como señor de la pedagogía. Antes se discutía cuál es la pedagogía como una tecnología. Las pedagogías son importantes, pero el señor de la pedagogía, la señora de la pedagogía no existe. Existe un ambiente con las tensiones y contradicciones propias de la vida cotidiana, y ahí está la cuestión de educar. Y dicen ellos, para nosotros el punto de partida de la educación es el campamento, el asentamiento. En Buenos Aires, en Montevideo, podríamos decir el barrio. El barrio, la villa, es el punto fundamental de conocimiento educativo. Entonces, vamos a educar en cuál es la historia de este barrio, de este asentamiento, de esta villa. Hoy estaba releyendo una vieja entrevista que le hice al cura Raúl Berardo, ahí en San Francisco Solano, en la primera ocupación de tierras que hubo en el 81, poco antes de la Guerra de Malvinas. Ocupación de tierras organizada, que después se replicó en La Matanza y ahora hay 4.400 barrios populares en Argentina, ¿no? Entonces, comunidad, crear comunidad. La historia del barrio es fundamental. ¿Quién creó este barrio? ¿Cómo se creó? ¿Quién creó esta cuadra? ¿Quién creó la cancha de fútbol? Nosotros no podemos educar en base a lo que dijo Platón, a lo que dijo el filósofo tal o el otro. Eso importa poco. Ya llegarán los que les interese, pero no podemos pensar que ese es el criterio educativo fundamental, ¿verdad? Lo que viene en la currícula. La currícula la podemos armar con los pibes, veremos cómo hacemos con los inspectores y las inspectoras, pero la currícula, la experiencia de los bachis es maravillosa, porque la currícula se arma en asamblea, ¿verdad? Y se discute, puede discutir la vecina que hizo primero de escuela con un docente que tiene un título, y discutimos de igual. Y bueno, no, para mí lo más importante, bueno, y vemos, el sujeto educativo es el movimiento. Son los movimientos populares, o sea, el pueblo organizado. Ese es el sujeto educativo, no hay que darles muchas vueltas. Necesitamos aulas, necesitamos infraestructura. Cuando no la tenemos, la construimos, como los bachis, y si viene una ayuda, mejor. Del Estado, de la Iglesia, mejor. Pero no podemos, la lógica nuestra es ya porque es de la gente y tiene que ser nosotras construimos. Y si nos ayudan, mejor. Si viene un plan del Estado y nos ayuda, mejor. Si viene una donación, mejor. Pero no podemos sentarnos a esperar a que venga todo hecho. Porque además el sabor del asado, digo asado y estoy pensando en Uruguay, que todavía comemos asado, pero el sabor de la comida hecha con estas manos y con nuestro fuego y con nuestros condimentos es totalmente diferente a la comida que vienen y te sirven. Entonces, bienvenida la solidaridad, bienvenido el apoyo, pero sobre todo bienvenido el trabajo educativo colectivo para ser seres humanos dignos y fraternos con la tierra, con la vida y con todas y todos los demás. ¿Cómo ven la pospandemia? Porque cuando Jimmy hablaba sobre la desigualdad, Jackie,
nosotros vemos un montón de pibes que se cayeron de la escuela. Entonces preguntarle como a los tres cómo ven como la reconstrucción de la educación como ahora en la pospandemia, ¿no? Pensaba en esto de desafiarnos a pensar la pospandemia y cómo iríamos caminando en este proceso de deconstrucción de tantas categorías que en educación ya se encuentran estereotipadas e impiden ese movimiento del cual nos hablaba Raúl, ¿no? Como esto que el sujeto siempre es sujeto y el objeto siempre es objeto, impidiendo esta relación y este vínculo de sujeto-sujeto, bueno, y tantas otras cosas que fueron diciendo, pero quizás pensar todo esto como proyecto colectivo de la pospandemia, en qué términos podemos empezar a pensarlo, ¿no? Era muy claro que escuela era edificio, siempre pensábamos, y ahora se territorializó sí o sí, ya no podemos pensar más que la escuela es un edificio, ni tampoco podemos seguir pensando que los alumnos son alumnos, sino que los alumnos son niños, pibes, que no podemos como... Esa idea de la escuela me parece que tambaleó bastante, entonces, ¿cómo hacer para que eso que está pasando durante la pandemia, que también pasó un poco con los contenidos, que creo que lo dijeron un poco los tres, estos contenidos tan ajenos, esa ajenidad de los contenidos fue todavía más lejana ahora durante la pandemia. Entonces, y algunas escuelas han podido, también lo planteaba Jimmy, creo, hacer un vínculo pedagógico fuerte que nos sostenga, ¿no? En algunos lugares se logró eso. ¿Cómo capitalizar esas experiencias que hubo? De poder pensar la escuela más desde el territorio, porque estuvo pasando eso en algunas, no digo que en todas, ni mucho menos, pero hay algo de eso que sí pasó. Nos pensamos seguir construyendo y afianzando lo que hemos construido, digamos, la situación extrema de la pandemia ha hecho, por ejemplo, como les dije hace un rato, el bachi nuestro, tratando de tener la conectividad y tratando de relacionarlo con los compañeros y las compañeras, digo, los profes tienen un laburo ahí, es un ida y vuelta enorme de parte de los compañeros también, para sostener ese vínculo humano que se construyó, porque tiene que ver con la comunidad, y una de las cosas que nos sorprende muchísimo también tiene que ver con esa calidad humana que le hemos dado a la herramienta, porque es muy loco visualizar, o intento que ustedes visualicen respondiéndoles, la cola de una olla popular con sus tuppers anotándose para el bachi. Entonces digo, esa es la parte creativa, esa es la parte humana que hemos podido construir nosotros los movimientos, ¿no? La creatividad que tenemos al poder reconocer al otro en cuanto viene y se acerca con su demanda y se lleva algo más. Después hay algo fundamental también. Pensar la pospandemia tiene que ver cómo pensamos la totalidad de la patria, digamos, pensar, ¿no? Y acá lo debo de decir, digo, pensar un plan de desarrollo humano integral tiene que ver con que nosotros también pudimos implementar ahí este sentido de educación, los baches populares, los barrios populares, digamos, porque se va a desandar de alguna manera lo que hay como educación, que es buena y que vamos a bancar, porque no es la idea construir para desarmar nada, sino que la idea es construir para afianzar y construir nuevas herramientas que se acerque absolutamente a los niños, a los jóvenes, a los adultos. Vinimos a sumar, pero la realidad es que también se da la particularidad de que muchas veces el Estado, y depende de cómo el Estado te presta el oído o no, lleva adelante sus políticas públicas. Nosotros también estamos dispuestos a discutir una política pública para adelante, y tiene que ver con esta concepción de comunidad y del sentido de pertenencia a la educación que un pueblo está demandando. Es muy loco ver en una cola de una olla, lo vuelvo a decir, y se repite en cada una de las ollas de la economía popular, donde está la herramienta de la educación. Anotame que yo cuando empiece esto, cuando termine esto, o cuando podamos rearmar, vengo y estudio. Creo que más allá de la sabiduría del pueblo, eso es lo que construye colectivamente un movimiento que se mueve para adelante. No hay posibilidad de reconstruir solo la educación, va a haber que reconstruir la Argentina.
va a haber que reconstruir la Argentina. La Argentina va a ser más desigual, más injusta, más pobre. Y ahí hay que tener una acción decisiva de reconstrucción nacional, que no es solo económica. Es económica, es social, es cultural, es filosófica, es educativa, pero no es solo. Y me parece que eso es fundamental, eso es tarea de todo el pueblo y es tarea del gobierno. Nosotros vemos en este momento, no todos los gobiernos reaccionan igual. No reaccionan igual económicamente, sanitariamente, socialmente. Vemos muchas diferencias que tienen que ver con el modelo político que gobierna en cada país. La pandemia es brutal y la situación económica derivada de la pandemia es tremenda. Ahora, no todos reaccionan de la misma manera. No hace falta, o sí, hace falta compararnos con los países que tienen una dinámica social parecida a la nuestra, ver lo que hace el gobierno de Brasil o el de Chile o el de Perú. Son reacciones absolutamente para otro lado. Ahora, la dinámica es muy fuerte y es destructiva, la dinámica de la pandemia y la crisis económica. ¿Qué va a haber que hacer? Bueno, proteger a los que más necesitan protección, reactivar el mercado interno, y va a haber que tener políticas públicas clarísimas para reconstruir un sistema educativo que va a quedar dañadísimo. ¿Por qué? Bueno, porque hay escuelas que pudieron sostener. Ahora, si yo digo en la misma formulación de la idea, hay escuelas que pudieron sostener, estoy diciendo, y ustedes lo entienden como yo, hay escuelas que no sostuvieron nada. Si yo tengo que decir, hay escuelas que pudieron, hay escuelas que no pudieron, hay escuelas que quisieron, hay escuelas que no quisieron, hay escuelas que supieron, hay escuelas que no supieron. Y hay las tres, escuelas que no quisieron, no pudieron y no supieron, y hay escuelas que quisieron, supieron y pudieron. Ahora, les quiero asegurar que en otros sectores sociales las escuelas dieron clase. Me parece que eso es lo que el Estado va a tener que revisar. Yo creo en las políticas públicas, creo que lo que viene es o no viene, pero confío en que va a venir una acción decisiva del Estado, de redistribuir, de proteger, de cuidar. Creo en una interacción, esa es nuestra concepción política, entre una relación dinámica entre el Estado y el movimiento popular. Pero no existe, si no hay Estado, no existe si no hay movimiento popular. Creo en una relación dinámica entre Estado y movimiento popular, y eso en la educación es fundamental. Pero creo que es fundamental porque los derechos se conquistan, pero si no hay Estado que los proteja, no hay Estado, los derechos existen, miren, para decirlo primero, existen derechos y son para todos. Si no, lo que hay es algunos tienen privilegio y otros no tienen nada. Ya lo dijo Jackie. En segundo lugar, los derechos existen si en el presupuesto uno ve que tienen un financiamiento. Si no, no hay derechos. Los derechos existen si hay un financiamiento para protegerlos. Y eso se va a ver, eso se tiene que ver. Si no se ve en una acción, insisto, decisiva del Estado, no, va a ser muy difícil. Eso requiere determinadas características. Lo que viene para adelante, en términos ya más educativos, bueno, va a haber que garantizarle conectividad a todo el pueblo argentino. ¿A quién? A todo. ¿Por qué? Porque algunos lo tienen sin que haya Estado, algunos lo tienen porque lo compran, otros no tienen ni para comprarlo, otros no, aunque tuvieran para comprarlo no tienen. Entonces tiene que haber una acción decisiva de redistribuir eso. Me parece que requerimos y vamos a requerir políticas públicas muy fuertes para poder revertir y reconstruir la Argentina después de esto que todavía no terminamos de vivir, ¿no? No, pensaba en esta intervención, ¿no? del compañero Jaime, que hablaba esto del rol del Estado, ¿no? Qué importante que es. Digo, y se ha visto a las claras en las distintas épocas, ¿no? de nuestro país, cómo las leyes han influido notablemente, ¿no? en la calidad de la educación y la integración de los sectores populares a la educación.
Lo vimos en la década de los 90, cómo se descentralizó la educación, y eso generó que muchas provincias del interior del país hayan alejado a sectores, a importantes cantidades de personas de la educación, y lo mismo acá en los barrios marginados, ¿no? Que es histórico que nuestros barrios siempre han sido descartados, ¿no?, del sistema educativo, o han asignado muy poco presupuesto. Lo vemos en la ciudad de Buenos Aires, donde la zona sur siempre tiene mucho menos cantidad de escuelas que la zona norte. Tenemos el problema de la conectividad, bueno, miles de problemas, ¿no? Entonces, se me pensaba, ¿no?, en línea con esto de lo legislativo, qué importante que es una política de Estado, ¿no?, y tener una herramienta que reconozca esos saberes populares y esa necesidad de integrar a un montón de personas que fueron históricamente excluidas, y pensar, ¿por qué no?, en una ley nacional de educación popular, que reconozca la experiencia de los bachilleratos, que asigne un presupuesto tanto a los bachilleratos como a todos los institutos que surgieron de los barrios, por ejemplo, justamente la ULPE, que es el caso marco, me parece, de lo que estamos debatiendo hoy en día, y así también tomar medidas como, por ejemplo, un paralelismo con el tema del trabajo, ya que estamos hablando de las cooperativas, así como pasaron de ser dependientes del Ministerio de Desarrollo Social al desarrollo productivo. ¿Por qué no pensar que también la educación pase de ser una experiencia meramente territorial a algo reconocido por el Estado y, como dijo Jaime también, garantizado por el Estado? Porque si bien es cierto que las experiencias territoriales marcan un camino, lo cierto es que si el Estado no está presente, si el Estado no genera herramientas legislativas y no genera un presupuesto para sostenerlos, es como que queda todo ahí a la deriva y queda supeditado a que cualquier gobierno neoliberal arrase con todo eso y cueste muchísimo más sostenerla en el tiempo. Así que digo, pensemos entre todos, me parece como un desafío de acá en adelante en una ley o algo, una herramienta legislativa que sea garantizada por el Estado y un presupuesto que reconozca a todos los elementos que conforman la educación popular, que son muy variados y muy amplios. Teniendo en cuenta que el modelo educativo no nos representa y instaura desigualdades, los ejemplos que se dieron, digamos, todos van por fuera de lo que es el modelo educativo formal, el Bachi, del que habló Jackie, y el MST, la escuela del MST. ¿Cómo hacemos para oficializar, ¿no?, los conocimientos? Esto que él decía, ya que la única herramienta que tenemos es poder armar nuestras propias currículas por fuera siempre de lo que es lo formal. Un poco iba ahí a eso, digamos, si la apuesta es en digamos, ir por fuera de esta formalidad y a partir de ahí empezar a conquistar estos derechos y a exigir también que se nos reconozca, y si es de la otra forma, digamos, ¿cómo es que la ven? Nosotros venimos pensando más en términos de la cotidianidad de la universidad, ¿no? Y entonces nos preguntamos qué herramientas podemos construir desde la Universidad Latinoamericana de las Periferias para evaluar nuestras propuestas, nuestras prácticas, y no repetir ni reproducir aquellas prácticas que son excluyentes, que llevan tantos años en el sistema educativo de nuestro país y que han dejado a tantos y a tantas en el camino. Sabemos que una de las cosas fundamentales en la educación popular es revisar constantemente la práctica, pero que la cotidianidad a veces hace que se nos pierda, ¿no? Entonces, ¿qué herramientas concretas podemos construir para que justamente esa revisión de nuestra propia práctica no se nos pierda? Y siguiendo la línea de los compañeros que me antecedieron, y como bien Jaime había mencionado, que el problema general de la Argentina no es justamente el trabajo, sino es más bien el empleo. Entonces, más o menos por esa línea viene mi pregunta, ¿no? ¿Qué medidas creen que se pueden llevar adelante desde los ámbitos educativos para incluir los conocimientos que generamos quienes nos inventamos nuestros propios trabajos para sobrevivir? Y mi segunda pregunta es también por algo que lo he vivido en carne propia,
porque también soy estudiante o ex estudiante de un bachillerato popular, hace más o menos 4 años que me egresé, por fin, y terminé el secundario, también tiene que ver desde ese lado, ¿no? Ya que hay miles de experiencias educativas populares, llámense bachilleratos, llámense jardines, llámense universidades populares o, no sé, cursos de formación. Y todas estas actividades son autofinanciadas, ¿no? Entonces la pregunta va en ese sentido, ¿no? ¿Creen que el Estado debería hacerse cargo de eso? ¿Y cómo, no? ¿Cómo debería el Estado hacerse cargo de eso? No sé cómo contestar todo, perdónenme, ¿no? Es muchísimo. No, a ver, yo no creo que sea todo por afuera, Soledad. Yo creo que hay que dar la lucha por adentro. Esa lucha para cambiar por adentro, a veces hay que estar por afuera, pero yo creo que hay que cambiar, como se decía en el siglo XIX, la educación común. Hay que cambiarla, hay que transformarla. Y para transformarla hay que hacer muchas cosas adentro y a veces hay que ir por afuera también. Pero el objetivo, yo creo en el Estado, por eso digo, creo en el Estado, quiere decir, creo que el Estado tiene capacidad de ofrecer bien común. También creo que el Estado tiene capacidad de ofrecer mal común, pero digo, yo creo que hay que dar la pelea para que el Estado ofrezca bien común. Miren, los ejemplos, uno puede agarrar ejemplos en toda la historia. Ahora, educación sexual integral en la Argentina no se hablaba hasta el 2006 que hubo una primera ley. Antes de esa ley se suponía que no había que hablar de eso. Y una vez que se discutió y se empezó a discutir qué dar, hay distintas opiniones, distintas corrientes. Bueno, se logró acordar algo. Se logra acordar algo que, como decía Federico, es una ley. Después no pasó mucho. Esa ley abrió una puerta para que muchos que quisieran, pudieran y supieran, arrancaran. Otros todavía hoy no arrancaron. De hecho, ustedes lo escuchan, es un reclamo de los jóvenes argentinos. ¿Por qué? Porque en muchos lugares no hay nada. El que tiene eso no dice nada, porque lo tiene. El reclamo es de aquel que no lo tiene. No logramos todavía que sea un reclamo de los que tienen y los que no tienen. ¿Por qué? Porque es un tema muy difícil. A los adultos nos cuesta. Bueno, a los adultos no, a los viejos nos cuesta. A los más jóvenes les resulta más sencillo. Pero me parece que esa es la pelea, es cómo logramos meter y eso se logra, la historia argentina lo demuestra, se logra con luchas por afuera y se logra con luchas por adentro. ¿Qué es lo que garantiza bien común? Lo que logramos hacer por adentro. Lo otro serán experiencias que todos tenemos la obligación, el derecho y la posibilidad de hacerlas, porque hay que hacerlas, porque hay que defender la propia comunidad. Ahora, también el objetivo es transformar lo que es común, lo que es de todos. Yo ahí soy medio... yo no creo que sea a partir de la educación, yo creo que es a partir de la política. La educación hace un montón de cosas, transforma un montón de cosas, modifica un montón de cosas, pero la que transforma la realidad es la política. En la educación hay política, bueno, hay miradas políticas, hay concepciones. Ahora, creo que la política con mayúscula es la que transforma esto. Y si no, la historia argentina de los últimos 5 años nos muestra claramente qué pasó con decisiones políticas. Me parece que eso hay que aprenderlo, que hay que discutirlo. Federico decía, hay leyes, sí, hay leyes. La principal ley es la ley de financiamiento, es cómo se financia la educación, cómo se la financia. ¿Y cómo se la financia? Y digo, la segunda ley es más importante, es cómo el país se desarrolla, crece, se hace más justo. Eso es la principal, lo principal que tenemos que mirar. La educación tiene una pata en eso, la tiene. Ahora,
No hay posibilidad de todo esto, no hay posibilidad de conectividad para todos si no hay financiamiento y si no hay una Argentina que es más justa y que crece, no hay, y eso lo hace la política. La política en sentido amplio. Después yo tengo mis opiniones, tengo mi afiliación, mi parecer, cada uno lo tiene, pero creo que está por ahí. La pelea es por afuera y es por adentro, y uno lo da en cada lugar como la puede dar y como cree. Yo creo en las capacidades del Estado. Hicimos un esfuerzo grande para ganar el gobierno, para que no hubiera más ese gobierno del Estado que teníamos, que en 4 años hizo de la Argentina una catástrofe. En la Argentina no había hambre, tuvimos que volver a repartir comida. En la Argentina había enfermedades que habían desaparecido, bueno, aparecieron de nuevo. ¿Qué pienso yo de la pospandemia en relación a esto? Bueno, nosotros tenemos que darnos una tarea. Me tomo un minuto, no quiero extenderme y monopolizar la palabra, perdónenme, pero me tomo un minuto. Y acá estará nuestra capacidad. Vamos a salir más pobres, más injustos, más desiguales. Ahora, la Argentina va a tener cosas que va a ser mejor después de la pandemia. Digo una, y después lo demás es acumular y construir esa acumulación para el pueblo argentino. La Argentina va a tener un mejor sistema de salud. ¿Por qué? Porque tiene hospitales nuevos, porque va a tener más equipamiento, fundamentalmente porque va a tener equipos de salud más y mejor preparados. Bueno, ¿eso lo podremos acumular a la salida de la pandemia o no lo podremos acumular? Si lo acumulamos, en ese punto vamos a ser mejores. Bueno, en la educación hay que encontrar en qué vamos a ser mejores. En la educación primaria, en la educación secundaria, en la universidad, ¿qué pudimos aprender de este drama que estamos viviendo? En muchos casos vamos a estar peor. En algunos otros, si logramos tener claro qué hicimos bien y qué podemos acumular, vamos a tener elementos para ser mejores. Hay algunas cosas que yo creo que vamos a ser mejores. Y no es un optimismo ingenuo. En algunas cosas, si las logramos acumular y capitalizar, vamos a ser mejores. En otras, hay que dar la pelea. Jackie habló de las compañeras de Anuyán y el lugar que tenían y la fuerza de las mujeres, digamos, para organizarse y emprender ese laburo y después que dio lugar a la apertura del primer bachillerato popular cartonero. Jaime habló también sobre las desigualdades en el acceso a la educación y recién en la respuesta habló sobre la ESI. Y Raúl nombró a los colectivos y los movimientos como sujetos educativos. Entonces, en ese sentido, pensaba como, bueno, que a partir de la fuerza que tomó el movimiento feminista en Latinoamérica en los últimos años, con las mujeres y las disidencias a la cabeza, y a partir también de las problemáticas que se pusieron en evidencia con la pandemia, pienso en las violencias, pero también las tareas de cuidado. Ahí Jackie nombraba a Anuyán, la olla que sostienen las compañeras y la relevancia que adquiere eso, digamos, dando de comer a un montón de gente, no solamente la olla de Anuyán, sino que hay 1 millón de ollas a lo largo de todo el país, que son hoy las que están sosteniendo y posibilitando la reproducción de la vida, digamos. Entonces, a partir de esta apuesta como en evidencia de esas tareas y la relevancia que tienen y con todos en el contexto en el que estamos, pensaba qué desafíos y puertas abre pensar desde una perspectiva de género y el feminismo en la educación, particularmente en la educación popular, pensando no solo en los bachis particularmente, pero también en lo que es la universidad y también a partir del Estado, ¿no? Si existe o piensan que la pandemia abre alguna problemática nueva o algún desafío nuevo a pensar la educación con perspectiva de género. Hablando un poco de esto de los problemas que no estaban resueltos y en lo que iba saliendo de la charla, estaba escuchando, digamos, de qué es lo que está pensado para una pospandemia, cuáles son las propuestas y qué hay en nuestras cabezas dando vuelta. Pero también pensar en la problemática real que hubo que salir a poner el pecho y a poner mucho trabajo, a poner el cuerpo para poder garantizar para poder garantizar trabajo, alimentación, salud y algo que es real, que fue muchos pibes y pibas tuvieron que abandonar sus estudios por este problema que hoy hablaba, creo que era Jaime que decía, sobre la conectividad, sobre poder tener una computadora, tener un celular,
Bueno, nada, este tema de cómo podemos sostener en la actualidad, o sea, hablando de que todavía estamos con una pandemia, cómo podemos hacer para poder garantizar que los pibes y las pibas puedan seguir estudiando y dejen o sea, y no sigan perdiendo el tiempo, digamos, porque no tienen las condiciones materiales para poder continuar con sus estudios. Nuestro centro barrial funciona junto a la cooperativa de la rama costanera, donde también funciona el bachillerato Inuyam, que hoy estamos entregando la olla para toda la gente. Más que nada yo pensaba en cómo muchos y muchas llegan a nuestros espacios, que tenemos en cuenta que no todas las personas cuentan con las mismas posibilidades educativas, como veníamos diciendo, no solo por lo que significa llegar a las instituciones, sino por permanecer en ellas. Yo me preguntaba cómo a raíz de esta pandemia que se visibilizó la desigualdad, cómo lograr que se comprenda la educación como proceso, como que lleguen todos al conocimiento en el mismo tiempo que tienen, con las mismas capacidades y condiciones, ¿no? Un poco cómo se hacía para sostener también la educación en estos tiempos de pandemia, siendo que para nosotros es tan difícil poder acceder, ya sea a internet, como a poder tener un teléfono o una computadora o una enseñanza o un apoyo escolar, por ejemplo. A nosotros, yo vivo en Sal Si Puedes y bueno, a nosotros se nos dificulta muchísimo la accesibilidad por el hecho de vivir bastante aislados y bueno, y más aún en estos momentos cuando se desató el tema de la pandemia, bueno, los chicos la verdad es que no pudieron acceder. Yo soy mamá de 3 hijos y se me re dificulta también poder acceder y eso. Nosotros hemos seguido abriendo con menor intensidad el Hogar de Cristo en los 2 centros barriales que tenemos en Cosquín, y lo que vemos es esta realidad que, como tal cual comentaba Analia, este año prácticamente los chicos, al no tener medios, no tiene conectividad. De hecho, nosotros en este momento estamos en un bar porque no hay conectividad, no tenemos en el centro barrial tampoco, ni siquiera llegan las líneas. Es cómo acompañar, porque estamos intentando acompañar a los niños y adolescentes también de secundaria. Esta desigualdad se está viendo ahora, o digamos se hace visible ahora, pero consideramos que viene desde hace tiempo. Y bueno, por ejemplo, tenemos chicos de 6º grado, que es el último año de la primaria acá en Córdoba, que no saben leer, no saben sumar, no saben multiplicar. Y bueno, es un poco cómo acompañar esta desigualdad, porque es tan grande la brecha que es como combatir a David y Goliat, ¿no? O sea, es muy difícil. Ahora, los 3 expositores, cuando respondan, si quieren también pueden decir algunas otras cosas, que tipo cierre, digamos, tomarse unos minutitos más para cerrar. Y podríamos empezar por Raúl. Lo que decía Sandro, ¿no? Él decía que había un montón de emprendimientos que se autofinancian y que funcionan. Yo creo que eso es muy importante porque yo creo que el Estado cambia del 45 para aquí. Hubo gobiernos populares y gobiernos antipopulares, ¿verdad? Hubo gobiernos muy antipopulares y otros populares. Entonces, si tenés un gobierno popular que te apoya, está maravilloso. Pero si vos entregás eso, lo desarmás para que el Estado se haga totalmente cargo, ¿verdad? Viene un gobierno antipopular y estás otra vez desnudo. Entonces yo creo que hay que mantener los proyectos en pie y los apoyos que vengan, bienvenidos. Por supuesto que no los vas a negar, está buenísimo eso. Pero sabiendo que en un largo periodo histórico las cosas van cambiando. Entonces yo creo que mantener en pie los proyectos que sea posible mantener, hay que hacerlo, y no hay más remedio que sostenerlos contra viento y marea, y cuando la marea viene a favor, pues vamos a estar mucho mejor. Me parece que la gran tarea que tenemos por delante es vernos parte del colectivo, porque si no siempre vamos a pedir respuesta. ¿Y por qué no nos podemos poner desde el lugar del sujeto transformador?
Digo, la realidad es que Victoria lo dijo también, somos parte de un feminismo muy grande que venimos a desandar y a cambiar un montón de cuestiones. A mí me parece que nos tenemos que animar al gran salto, que es real, que necesitamos el reconocimiento de todo lo que hemos construido, pero también vernos desde el sujeto transformador. ¿Quién iba a pensar que en la Argentina, en la actualidad, en el siglo XXI, se iba a poder llamar al 40% de los argentinos trabajadores de la economía popular? Impensado. Lo hicimos, es una realidad, es una batalla grande que hemos dado y falta un montón. Los invito a pensar la educación desde este lugar también. Y tiene que ver con el proceso de unidad del conjunto, de los trabajadores y trabajadoras del conjunto. Digo, no, porque el trabajo es transversal a todos. Acá no tenemos de qué sentido de pertenencia. El trabajo es transformador y es transversal a todos. Empecemos a poder ver también, para impulsar este proyecto hermoso, para ver esa realidad desde el sujeto transformador. No van a ser los otros los que nos dan una respuesta. Y tiene que ver con eso, hemos construido una nueva identidad dentro de la educación que, si bien vamos a exigir que el Estado garantice, tiene una mirada bastante profunda donde no tenemos la intención de entregársela también. Entonces me parece que da una respuesta, pero también le hago una pregunta al colectivo. Empecemos a vernos en la fuerza de ese sujeto transformador. No siempre el otro va a tener la respuesta que buscamos, porque la solución es con nosotros y nosotras. Ahí está la clave de la fuerza. Y trabajamos acá en La Plata en una escuela popular para adultos, ¿no?, que se llama Escuela de Nuestra América. Y queríamos sobre todo traer este contexto específico, ¿no?, que es la ruralidad, que también en estos tiempos nos ha afectado mucho. Nos parecía importante como traer esta cuestión de la necesidad y la imperiosa reconstrucción de la Argentina en los tiempos que se nos vienen y la necesidad de problematizar políticas públicas como han sido, por ejemplo, el Conectar Igualdad, el Progresar o el propio Fines, que fueron completamente desfinanciadas o desarticuladas por el macrismo, pensando si serán suficientes o vamos a necesitar de otras herramientas para los tiempos que se nos vienen, atendiendo, por ejemplo, a la realidad de las familias pequeño productoras, la falta de conectividad, de equipamiento y la propia alfabetización digital, que sabemos que es algo que nos tenemos que poner a pensar. Yo creo que hay 4 grandes transformaciones en las que estamos atravesando y que en todas tenemos que discutir, porque todas pueden ir para muchos lados. Una primera es la que acaba de decir la compañera, ¿no? Es la transformación demográfica. La Argentina pasó de ser un país hace 40 años con 50% de población rural a un país con 10% de población rural. Y eso trae consecuencias que ustedes conocen. Eso hay que discutirlo. No podemos dejar que el mercado sea el que dice cómo se transforma la demografía argentina. La segunda es, los liberales se cansan de decir que no va a haber trabajo, que todos vamos a tener 20 trabajos, que nadie sabe qué trabajo vamos a tener. Y nosotros soñamos con un país de pleno empleo, con trabajo para todos. Y eso es parte de la discusión política y económica que viene. Entonces, la primera es la discusión demográfica, la segunda es la discusión del trabajo y la tecnología, ¿no? Entonces dicen, bueno, como hay robots, la gente va a dejar de tener trabajo. Bueno, uno podría pensar que haya robot y que haya trabajo. La tercera la primera la demográfica, la segunda la del trabajo, la tercera es la del medio ambiente, que es la encíclica Laudato Si, ¿no? Es cómo cuidamos nuestra casa común, cómo la protegemos, cómo la cuidamos, ¿no? Si seguimos en una cosa de consumo, que la destruye. Y la cuarta es la revolución feminista, que es una de las grandes transformaciones que apareció y que es una lucha, no es una lucha contra uno mismo, es una lucha colectiva, es una lucha por la igualdad profunda. Entonces, sobre esas 4 grandes transformaciones en que estamos, esto puede ir para un lado, puede ir para otros. Y me parece que hay que participar y ser protagonista de esas 4 grandes transformaciones que la Argentina, que el mundo, que la sociedad tiene y va a tener, ¿no?
el papel de los movimientos en este periodo es fundamental, que sin los movimientos no vamos a poder tener educación digna, salud digna, empleo digno, porque acá hay una novedad que la planteaba Jackie recién. Antes el empleo nos lo daba solamente o el Estado o el capital, sobre todo el capital. Ahora los movimientos están siendo capaces de generar su empleo. Eso quiere decir que los sectores populares están, pese a todas las dificultades que hay, estratégicamente en un lugar distinto. Generamos empleo. ¿Cómo no vamos a poder cambiar el mundo? Estamos cambiando el mundo. Y bueno, y yo creo que ese es el futuro, ¿verdad? Yo acostumbro decir una frase que me gusta, no la inventé yo, pero que es, los movimientos, los pueblos organizados son la luz al final del túnel. Si al final de este túnel hay alguna luz, son los pueblos organizados, son los colectivos organizados, son los movimientos. También me parece que la mayor reflexión que podemos tomar todos y todas es realmente valorar el sujeto colectivo que hemos podido construir, el cual nos reconocemos, no solamente en las calles, en esta diversidad de pensarnos hacia adelante, de pensar en el conjunto, tiene que ver con que vayamos un poquito más, digamos, creamos un poquito más lo que hemos construido, tiene un peso propio, profundo, no es poca cosa hasta dónde hemos llegado. Animémonos un poquito más, digamos, a esto de la demanda de un Estado presente, no perdamos nunca la identidad colectiva y tiene que ver con esto. Si pensamos la casa común, la madre tierra tiene todo el significado habido y por haber, por palabras profundas que se han dicho acá, como la dignidad de un pueblo. En nosotros, y lo voy a repetir todas las veces que sea necesario, en nosotros y nosotras y nosotres está la fuerza de cambiarlo absolutamente todo. Lo tenemos que decidir. Bueno, y desde ahí, desde las palabras de Jackie, vamos cerrando este encuentro, como decía ella, con la potencia y la fuerza para poder transformarlo todo. Agradecemos a los expositores y a la expositora y a todos los participantes de las distintas organizaciones de todo el país por haber podido formar parte de este encuentro, de esta cuarta cátedra abierta de la Universidad Latinoamericana de las Periferias. Muchísimas gracias por la participación y siempre con el corazón abierto a seguir construyendo este nuevo espacio. En unos días tendremos la quinta conversación.